¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a la Patcueva 89 y hoy estamos para hablar, como veis en el título, de la mejor, peor película de terror. ¿Pero qué es esto de la mejor, peor? Son películas que cuando salieron eran muy cutres, pero el tiempo les dio la razón porque se transformaron en joyas de culto. Se transformaron en cine que es muy bueno, como pasó con la clásica The Room. ¿Pero de qué película vamos a hablar? The Things, de 1989. Things es una película canadiense de los directores Andrew Jordan y Barry J. Giles. Que Barry J. Giles sale en la película, es Don, uno de los personajes principales, de hecho es el que sale en el cartel, y tiene hasta usuario en Letterboxd y una review de su propia película, por si la queréis leer. Pero bueno, vamos a entrar un poquito en el contexto de Things. Things es una película que apareció a finales de los 80, en 1989, una época en la que el auge del VHS y las cámaras baratas dio pie a que mucha gente empezara a hacer películas así como de serie B, más cutrillas, sin grandes presupuestos y sobre todo de terror. Y Things es eso, una película de bajo presupuesto que se grabó en Super 8, un formato de cine muy barato. Y que también tiene otro elemento muy característico, que es que está grabando en soft, shot on video, y que podemos ver características de este estilo como que la imagen es sucia, el audio es malísimo, tanto que es como que yo creo que lo grabaron, se escucharon mal y lo doblaron encima de las propias actuaciones. Hey, what happened? The lights went out. Relax. Listen, man. The extra systems in this place are schizoid anyway. Y bueno, luego actuaciones amateur y efectos caseros, en los que los efectos caseros no están tan mal, ¿eh? Eso sí que hay que tenerlo en cuenta. ¿Y por qué todo este estilo? Porque, como os he dicho antes, era un auge de hacer películas baratas. ¿Por qué? Porque se distribuían en videoclubs. Pero bueno, una vez dicho el contexto, vamos a ir a la sinopsis. La sinopsis sigue la trama de dos amigos, de Don y Fred, que van a casa del hermano de Don, que se llama Dog. Una casa la cual veremos que también, por el estilo de grabación de shot on video, vemos que es un personaje más. Bueno, van a ver a este personaje y la trama se centrará sobre todo en Dog. Que Dog, como vemos al principio de la película, tiene un trauma porque junto con su mujer Susan no pueden tener un hijo. Y esto llevará a Dog a tomar medidas desesperadas, acudiendo a un doctor, el cual someterá a Susan a un experimento. Y a partir de aquí, bueno, veremos un mundo sobre todo de pesadilla. Es como que la casa es un personaje más. Vemos tiempo en pantalla en el cual vemos que los personajes, antes de que entre Dog en escena, interactúen con toda la casa. Vemos como cosas muy extrañas. El ambiente que tiene, como que la iluminación, que en algunos sitios es más rosa, en otros más azules. Vemos que la casa es un ambiente, un universo paralelo a la realidad. En paralelo con esta trama encontraremos una mujer dando las noticias, que nos contarán también cosas que están pasando de la propia trama principal. Topics of the George Bush administration and the threat of nuclear war. In Manhattan, an oil slick caused a truck to crash into a hydro pole today. Y no quiero spoilear mucho más. Sí que es verdad que es una película muy rara, en plan alarga muchas escenas de por sí. Ahora entraremos en spoilers y en todo este análisis. Lo que he dicho antes del sonido es horroroso, tiene efectos sonidos como risas y tal que son horrorosos. La banda sonora sí que es verdad que me ha gustado mucho. De hecho hay un momento en el que uno de los personajes explora la casa y solo se escucha una musiquilla y está muy bien. Como el personaje de Don nos va contando cosas de terror, está muy bien. De hecho hay un momento que cuenta una historia, la cual me ha gustado mucho. Sí que es verdad que a mitad de película hay como un tramo de 15 minutos que es horroroso, que es infumable, pero después el final tiene un giro y está muy bien implantado. De hecho, lo analizaremos en la parte con spoilers. Le doy un 2,5. Sí que es verdad que es una película mala, es una película barata, pero que ojo porque tiene cositas de obra maestra. Y vamos a los spoilers. Como os he dicho, la casa era un mundo de pesadilla. Pues esta película no puede empezar de otra forma que Dog teniendo una pesadilla, la cual sueña con una mujer que tiene una máscara de diablo y Dog le pide que quiere tener un hijo. I want you to have my baby. My wife and I tried to have a baby, but we could never get one. Vemos que esta mujer como que le da
una cesta con un bebé y yo creo que esto simboliza ese experimento o esa forma que ha tenido de tener un hijo. Yo creo que eso simboliza eso, porque vemos al propio Dog hablando con un diablo y al final teniendo un hijo, como veremos a continuación en la película. Quitando esta parte de la casa, vemos que nos meten 2 veces el texto de Things, por si acaso no te has dado cuenta de qué película estás viendo, y vemos cómo entran Don y Fred a la casa. Vemos que hay una escena que está muy guay, que es en la que van a la nevera, sacan una grabadora y esta grabadora como que empieza a un sonido de quien escuche esto estará maldito y cosas así. Let's try this thing. That guy's pretty strange. Luego empiezan a hablar que sí, de los cuadros, que un cuadro es de Dalí, no me acuerdo qué cuadro era exactamente, pero os lo dejaré por aquí, que está la verdad que es bastante bonito. Isn't this Salvador Dali's famous Devil's Daughter painting? It was thought to be burned years ago. How did Doug get a hold of it? Y luego como otros elementos que sí, el típico pájaro de Animal Crossing y cosas así. Esto se corta para enseñarnos una escena de una tortura que le están haciendo a un hombre por la cara, un hombre y una mujer están torturando a un hombre. Luego vemos cómo entran otros 2 con carretillas, con cadáveres. Esto por la absoluta cara. Sí que es verdad que el último frame de esa escena es terrorífico. Bueno, el último trocito de esa escena es terrorífico, como un hombre coge la cabeza de un cadáver y sonríe a cámara. Y eso es lo que más miedo me ha dado de la película, lo que más entiendo yo que es terror, porque lo siguiente no lo es. Ya después de esta secuencia de la tortura entra Dog en escena, vemos como pues bueno, se están haciendo bromas, que sí, la verdad que todo con un tono muy asqueroso porque se tiran pedos, se tiran eructos, le mete una cucaracha a su hermano en el sándwich, hay un perrete que está junto a ellos y de repente pasa algo. Escuchamos un ruido, van a la habitación donde está Susan, la mujer, y vemos que, pues literalmente el nacimiento de un alien. Esto es una clara referencia a la película de Ridley Scott de Alien, y vemos que ya nos explican todo en tinglao, que Dog y Susan habían contactado con el Dr. Lucas para tener un experimento, y vemos que el experimento pues a Susan le ha ido fatal, porque está muerta, y vemos que le salen como unas criaturas que parecen unas hormigas aliens de ella. Y hablando de referencias, la casa y todo lo que pasa en la casa, yo también veo una referencia clara a Evil Dead, a una casa que es ya más que un escenario. Y aquí empiezan a pasar cosas muy raras. Justo cuando muere Susan, Don, para relajar a Dog, empieza a contar una historia que en resumidas cuentas es un chico muy solitario, le hacen bullying, un día se pasan con él, le meten una paliza y de la paliza que le meten lo matan. Sale un alien de él y se come a los otros 2. En definitiva es eso. Smile. At that instant, out of the flames of hell, a large serpent-like beast burst out of Harold's bloody stomach and devoured both killers and proceeded to consume everyone else in the town that it set its eyes upon. De repente Fred muere por una combustión espontánea, o eso creen, porque de repente desaparece y dice Don, es que esto lo he leído, es que esto es muy común, son las combustiones espontáneas. Y esto Dog se lo repite varias veces durante la película, que le dice a Don, tú lees demasiado, no te creas lo que lees, porque al final te lo acabas creyendo. I think I know what happened. What? Spontaneous combustion. I read about this crap. Listen, spare me the stories, Don. Siguen avanzando por la casa, se pelean con las hormigas, hay un momento que Don le pega a Dog, pero como de muerte, lo coge y sigue vivo. Yo esto no lo he entendido. Luego hay un momento que Dog pierde una mano, le quiere cauterizar la herida, con una escena muy, en plan de que coge un soplete y le empieza a quemar la mano. I know it's gonna hurt. Just Y yo aquí vengo a la comparativa con una película moderna de Pascal Laguerre, que es un peliculón, que es Ghostland. Y yo creo que, no sé si lo han hecho intencionadamente o a mí me ha dado esa sensación. Pero el personaje de Don tiene muchas similitudes con Beth de Ghostland. Beth de Ghostland, bueno, la película de Ghostland en general, alerta spoiler de Ghostland, no sabemos lo que es real, lo que es
imaginación de Beth, si todo se lo imagina ella, porque Beth es una fan aférrima de Lovecraft. Y vemos que como que muchas cosas de la película no son reales, como que no cuadran, y al final se nos da una interpretación de que muchas de las cosas que pasan durante la película las ha modificado la mente de Beth. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Lo de la combustión espontánea, lo de que haya una grabadora en la casa, lo de que de repente hay una escena de tortura. Yo creo que todo esto lo han metido en la película porque Don, como nos dicen repetidamente en la película, es un fan del terror, lee revistas de terror, ve películas de terror y por eso hay tantas referencias a otras películas, como el de Evil Dead o Alien. Yo creo que todo esto se lo está inventando Don, es la mente de Don que está distorsionando la realidad. Porque de hecho la reportera acaba diciendo a lo largo de la película que llevan un par de días secuestrados, que esto no puede ser. Y esto sobre todo nos da un clic a esta teoría cuando mueren todos, solo queda Dog vivo en la casa y aparece el Dr. Lucas. El Dr. Lucas que dice que su experimento ha sido normal, que el que ha liado todo parda es él porque mira, está manchado de sangre. Y todo dice que no, que estos ansiosos criaturas, no sé qué, que no. Y dice Lucas, no mientas, has sido tú. I'm not a killer. Your experiment went wrong. There's no creatures here, not even a dead one. The dead creatures were probably eaten or taken away by the others. You're watching too many horror movies, pal. This place is empty. Y esto es lo que da más potencia a esta teoría, porque de repente revive Fred de esa combustión espontánea que nos dijo Dog, empieza a aparecer con una motosierra, otro elemento claro del terror clásico. Son como muchas cosas que a mí me hacen ver todo este mundo de pesadilla y todo esto se lo está imaginando Dog, se lo está imaginando su mente. Por eso sí que es verdad que el principio muy lento a mí me ha gustado, cómo te meten en la atmósfera. Luego llega un momento cuando pasa todo lo de Dog, que si muere, que si no sé qué, esto ya no me mola, pero toda la parte de Don, que perdón que he estado cambiando los nombres, el de la perspectiva es Don, no Dog, es que le han puesto los nombres con cuidadillo. A mí este giro final le ha dado la calidad a la película, le ha dado lo que sea. Una película a tener en cuenta, no como, pues bueno, es una película mala y tal. No. Tiene cosillas, tiene escenas que no se me van a olvidar, como cuando, lo he dicho ya varias veces, van descubriendo la casa con la música de fondo, ese toque de la tortura, ese final de la tortura, como se corta en seco con esa sonrisa, y sobre todo este girito del final. Dejad en los comentarios si habéis visto Things, esta Things de 1989, si la queréis ver, qué opináis, suscribiros, darle a la campanita. Y pues nada, nos vemos aquí en un vídeo más, en la Cueva 89.